Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto de una persona que usted conoce seguramente de oídas. Algunos los conocen más o menos, depende de la fruición con que se hayan dedicado al estudio de ciertas corrientes artísticas. Y le presento el texto para decirle exactamente qué es lo que vamos a trabajar. Este es el libro. Vincent van Gogh, el gran pintor, Cartas a Theo. Theo es su hermano. Ahí lo tiene usted. Vincent van Gogh, Cartas a Theo. Esta es la selección que presenta la editorial Alianza, que es una edición que hace David García López. Y les digo edición porque él dejó muchas más cartas y más extensas que las que se publican acá. Acá se hace una selección de ello y se traducen al español. Entonces es una cosa bastante interesante. ¿Qué es lo que vamos a trabajar acá para ponerlo en claro? Nos vamos a dedicar particularmente a este texto como una especie de ventana en la vida de Van Gogh. No es una biografía de Van Gogh lo que pretendemos hacer acá, ni un análisis de su obra, no es para nada ello, sino ver este texto que es tan particular y que nos permite diversas cosas. Usted puede ver acá varios niveles. Lo primero, el estudio de una relación fraterna muy intensa entre estos dos personajes, Vincent y Theodore, que sería su hermano, 4 años menor. Y eso como primera medida. La segunda parte es el desarrollo fundamental de un pintor que se puede decir que es mayormente autodidacta, como es Van Gogh. Van Gogh es un sujeto que se dedica a pintar en serio en los últimos 10 años de su vida. Eso es todo el tiempo que él dedica. Allí produce una cantidad de obra y se puede decir prácticamente que parte desde cero o poco más que cero, no mucho más. Él no era un dibujante dotado cuando empieza a trabajar, se nota en sus primeros bosquejos y termina produciendo en los 2 últimos años de su vida, antes de quitársela en 1890, produce una cantidad de obra que todavía deja boquiabiertos a muchos críticos de arte y a muchos conocedores en la materia, porque es un sujeto que, aunque se le coloca como una especie de post-impresionista o se le trata de meter en alguna gaveta de corriente artística, es difícil, porque fundamentalmente fue un gran autodidacta y tenía una manera particular de ver el mundo, además de, por supuesto, lo que se aduce de su estado psíquico, que fue particular. Todo ello se puede desleer, se puede comprender a través de estas cartas que nos van a presentar, repetimos, una relación bastante interesante, el desarrollo personal de ese sujeto que va contando con una candidez, se puede decir, o una honestidad bastante particular, su desarrollo artístico y además de ello su cantidad de pudieran decirse especulaciones filosóficas, porque ahí hay varias cosas que queremos discutir sobre el sujeto. Permítame entonces darles una breve biografía de Van Gogh. Algunos de ustedes seguramente lo conocen muy bien. Vincent Van Gogh es un sujeto que nace en 1853. Él viene de una familia de relativos medios, se pudiera decir, en términos contemporáneos, pudiéramos decir, no había eso, pero como una especie de clase media con cierta capacidad adquisitiva, sobre todo por parte de su madre. La madre de él se llamaba Ana Carventus, y Ana Carventus es una mujer que viene de una familia de gente con imprentas y accesos a lo que es encuadernaciones de libros, funciones todas que tenían una cantidad de prestigio y una cantidad de capital asociado. El padre, que se llamaba Teodoro, por cierto, Teodoro Van Gogh, es un sujeto dedicado a la iglesia, es un pastor protestante. Entonces, allí se va a dar una conjunción de factores en esa familia en particular. Además de todo eso, tenemos que desarrollar, y aquí me viene un poco la percepción politológica del asunto, que Europa, ya a partir de la mitad del siglo XIX, a partir, pudiéramos decir cómodamente, de 1840, empieza a tener una revolución educativa, sobre todo en educación básica y media, muy importante. Esto se viene gestando desde, más o menos piense usted, cuando Napoleón introduce la cantidad de revoluciones que traía con el Código Civil, con la cantidad de derechos del ciudadano que se empiezan a dar como una especie de fenómeno expansivo de la Revolución Francesa. Cuando los prusianos caen derrotados en Jena, 1806, empieza a darse internamente una cantidad de reflexiones sobre lo que debe ser ese Estado y el sujeto que debe vivir en ese Estado, es decir, el ciudadano o el súbdito de ese Estado. Dentro de las revoluciones que se empiezan a dar internamente y que los prusianos empiezan a discutir, es que para ser mejor soldado había que ser mejor educado. Y entonces empieza a repartirse ya la función de la educación básica como, no como una gracia del Señor a los suyos, sino como una necesidad para poder entonces elevar
la función educativa de la población. Se lo estoy simplificando de una manera un poco abrupta, pero lo cierto es que los prusianos se vuelven ellos mismos una especie de centro o epicentro que atraía a un montón de personas que querían estudiar reformas educativas. Aquí vinieron a parar a Berlín, en Alemania, vinieron a parar gente de Rusia, gente de los Estados Unidos, gente de diversos países para ver cómo se hacía esto y qué consecuencias prácticas, si es que las tenía el hecho de fundamentar la educación básica a un nivel masivo. Eso no es una cosa, hoy nos puede parecer evidente y lógico y muy bondadoso y bueno, pero no lo fue así. Educar a las masas no era una cosa que las aristocracias se plantearan con muchísimo gusto anterior a eso. Y es parte de primero la ilustración, luego de los derechos civiles y toda una cantidad de fenómenos en los cuales finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX empezaron a darse, que logramos ver ya en Europa, ya cuando nace Van Gogh, escuelas, institutos educativos, tanto de formación práctica como de formación clásica de diversos ámbitos, no solamente para las clases más pudientes, sino para clases medias o clases menos favorecidas. Esto es muy importante porque si usted se pone a estudiar la llave de algunos genios o lo que está detrás de la explicación de cómo nacieron o cómo surgieron estos genios, tiene mucho que ver también con el sistema educativo. Eso no demerita que fuesen sujetos extraordinariamente talentosos. Si usted estudia el caso, por ejemplo, de un poeta francés como Arthur Rimbaud, que es un muchacho que es justamente favorecido por esa educación más o menos en épocas contemporáneas a lo que estamos hablando, le toca también eso, es decir, es una persona que tiene el talento y encuentra el sistema donde ese talento puede desarrollarse. Lo digo a propósito porque Van Gogh va a ser un sujeto, y este es un aspecto mucho menos conocido, un sujeto de una cultura bastante importante, no se habla de eso, pero si usted lee las cartas, y el Museo Van Gogh ha dedicado incluso páginas y páginas sobre esto, la cantidad de obra literaria que este sujeto cita es impresionante y cómo la maneja y cómo se la había leído. Entonces, aquí hay varias cosas que tenemos que tratar de sopesar para entender. El punto es que los había dejado con el papá, Teodoro Van Gogh, Ana Corventus, se casan en 1851, año y tanto después, en 1853, nace el jovencito Vincent Van Gogh. Él va a tener otros hermanos, pero la actividad cercana, la fraternidad real va a ser con Teodoro, que es uno que nace 4 años después, en 1857, si no me traiciona la memoria. Y es con él que se va a dar. Ahora fíjense ustedes lo interesante. Como les decía, el sujeto tiene una educación, él va a tener ciertos problemas psíquicos, así se le diagnostica desde pequeño, va a ser un niño sensible, un poco retraído. Se especula educadamente hoy, las personas más entendidas en psicología, que ya de parte de la familia de su madre había algunos raptos, pudieran decirse raptos psicóticos o algunos gérmenes de inestabilidad emocional. Eso se ha diagnosticado sobre todo por parte de su madre. Aparentemente el jovencito, el mayor, lo hereda. No sería el caso de otros de sus hermanos, sino este joven. El punto es que él trata de buscarse un destino. La familia está vinculada, hay un tío de él que está vinculado con unos marchantes, es decir, con vendedores de arte. Esto es la firma Grupil. Esto lo puse acá porque el nombre se me olvidaba. La firma Grupil, que resultó ser una firma que tenía oficinas en diversas partes de Europa. En ese momento ya se puede hablar que era más o menos un emporio y trabajaban con la difusión de arte, incluso de daguerrotipos y protofotografías y todo aquello que empezaban a venderse para las clases emergentes que querían adquirir distinta obra de arte. Esto sería parte de una discusión, aparte de todo lo que estamos diciendo, pero que tiene que ver con esa difusión masiva que logró las artes plásticas, o lograron las artes plásticas a finales del siglo XIX, porque hubo firmas como esta que empezaban a difundir esto ya no solamente para los grandes palacios, sino para las clases mercantiles nacientes que querían tener en sus casas obra de arte importante de gente que estaba dedicada a esto. Bueno, el punto es que a Van Gogh lo meten en eso. El muchacho tiene como 20 y tantos años, no tiene ningún talento para esto, es un poco díscolo y bastante inestable. Él trata de buscar suerte en esto, lo mandaron a Londres a que se educase un poco en la formación de vender arte, que de por sí ya es algo bastante importante. No logra dar pie con nada, no logra para nada sentarse en ello. A los 23 años entonces se le ocurre que quiere estudiar teología. El sujeto trata de matricularse en la escuela de teología
Esto seguramente con la impronta enorme de su padre, ¿no? Habiendo sido hijo de un pastor protestante, pues tenía esa impronta allí, trata, pero no puede con los idiomas antiguos. Los biógrafos dicen que choca contra el griego antiguo, no se le da bien, no tiene ni la asiduidad ni la paciencia. Luego de ello, trata entonces de meterse a pastor protestante en algunos sitios pobres. Él va deambulando con absoluta carencia de brújula certera y no se da en él esa especie de predestinación que usted puede decir, bueno, este es un artista genial y ya va a encontrar su camino, está ya marcado para ser un pintor. No es el caso para nada. Él está más o menos hasta los 27 años, está sin brújula. Sí tiene mucha lectura, sí tiene se nota claramente en su carácter, porque las cartas empiezan desde que él tiene como 18, 19 años, empieza a cartearse con Theo asiduamente. Él es un gran viajero y se la pasa dando vueltas por parte de Bélgica, parte de Holanda, parte de Francia, etcétera. Y se empieza uno a dar cuenta que tenía una percepción muy visual del mundo, pero eso no era una formación pictórica. Ello le viene cuando en algún momento, ya aproximadamente en 1880, el sujeto ya con 27 años decide meterse a pintor. Ahora lo fascinante, y eso se puede ver en las cartas, es que el sujeto empieza, repetimos, prácticamente desde cero. El sujeto empieza por descubrir los materiales. Él empieza por trabajar el carboncillo, no sabe nada de eso. Tiene algunas lecciones díscolas o dispersas con algunas personas que aquí o allá le dan algún adelanto, frecuenta algunos estudios, pero lo que se pudiera decir una formación sistemática, como la tuvieron otros pintores, no es el caso con Van Gogh. De hecho, él va descubriendo, entonces se mete con la acuarela, se da cuenta que la acuarela no pega mucho con su carácter, porque la acuarela, y él mismo lo dice en una de las cartas, hay que pintar todo relativamente rápido, y una vez que está pintado, así quedó. No es como el óleo que permite, por ejemplo, retoques y retoques y trabajos y trabajos. Prueba con el carboncillo, prueba la tiza de la montaña, prueba un montón de factores y va descubriendo. Y además se va metiendo a fondo con el dibujo, ahí sí podemos decirlo, aquí sí logra esa persistencia, la que no tenía para estudiar teología, la que no tenía para enfrentar el griego antiguo, como hubiera podido hacerlo, sí la tuvo con la pintura, se afanó completamente. Y es interesantísimo porque en esos 10 años, es cuando se produce todo. Es más, si usted quiere decir, bueno, ¿cuándo sale ese Van Gogh inigualable? ¿Cuándo está ya los destellos de una obra que prácticamente no tiene par en la historia de la humanidad? En los últimos 2, 3 años. Ahí es cuando el hombre prácticamente explota. Y cuando le digo que explota es cuantitativa y cualitativamente. ¿Por qué? Cualitativa porque logra cotas de expresión estética muy logradas, y cuantitativa porque produce una cantidad de óleos, pero que es incontable, prácticamente a diario la cantidad de obra que está produciendo. Incluso él se interna cuando tiene el proceso de que se corta el lóbulo de la oreja, él se interna en Saint-Rémy y allí sigue produciendo una cantidad de obra, mucha de la más famosa, incluso sale de ahí, el del cuadro de la noche estrellada y muchas otras cosas, el retrato de este señor Gauchet, creo que se llama. Son cosas que se han vendido por cientos de millones de dólares hoy en día. Como usted seguramente sabe, a raíz de su biografía, el sujeto logró vender solamente una obra en toda su vida, y lo que hizo fue producir una enorme cantidad de trabajos que terminaron donde su hermano Theo. En paralelo les cuento, a todas estas, Teodoro es un sujeto de un carácter mucho más asentado. Él va también a la firma Grupil, él también se educa con estos marchantes y sí se lo forma como un marchante de arte y lo logra con cierta estabilidad. Él luego se casa y va a tener con ese hermano una especie de relación no solamente fraternal, sino incluso paternal, porque él es quien va a estar manteniendo a Vincent Van Gogh durante toda su vida, y fue tan intensa esa relación entre ellos que cuando Vincent Van Gogh decide acabar con su vida, con el famoso tiro en el pecho que él se da y no logra matarse, sino que queda agónico durante varios días, Teodoro lo va a socorrer y muere en sus brazos. Teodoro no pudo vivir mucho más de 6 meses, no aguantó se dice educadamente eso, no aguantó la ausencia de su hermano y muere también. Y quien queda con todas las cartas, porque Teodoro había ordenadamente guardado toda la correspondencia de Van Gogh, Vincent, de su hermano, quien queda con todo eso en las manos es la viuda, que va a quedar con toda la obra y toda la correspondencia, y ella ordenadamente va a empezar a publicar eso alrededor de 1914. Fíjense, Van Gogh muere en 1890, 1891 muere Teodoro. Se puede decir unos 20 y tantos años después, ella logra en 1914, 13, 14, publicar la compilación de toda esa correspondencia. Se sabe hoy en día, y fíjese, si le interesa este tema, que es apasionante de por sí, el Museo Van Gogh
ha digitalizado toda la correspondencia, no solamente extractos como el que les presento en español, ellos se las han digitalizado en inglés y la tienen catalogada por tema, por fecha, por lugares, de una manera muy prolija. Se sabe en total, yo anoté porque el punto nos interesa a todos, las cartas a Theo, es decir, las cartas de Vincent a Theo, en total se tienen hoy tabuladas entre 661. Van Gogh por sí mismo escribió en total unas 890 o quizás más cartas. Es decir, el sujeto era grafómano, era un sujeto que escribía y las cartas algunas son muy extensas y muy detalladas. Y repito, en el caso de la relación con Theo, lo particular para nosotros o lo especialmente apasionante es que usted puede ver la relación de ellos dos, de una candidez y una afectividad muy particular y muy especial, incluso muy hermosa se puede decir, y además de ello la candidez de Van Gogh de presentar todo su desarrollo interno en el papel, de mostrarnos cada descubrimiento que él iba haciendo, cómo él se lo presentaba a su hermano, y hoy en día podemos nosotros entender de este sujeto cuasi autodidacta los pasos que va dando hasta llegar a las cotas artísticas que luego logró. Creo que no se me queda nada por fuera, les decía, les hablé lo de que trató de ser marchante, lo de teología, que es interesante, luego trató de ser pastor. Hay una cosa importante también, se me había pasado esto. El siglo XIX, sobre todo a partir de ya de la segunda parte, va a ser un siglo donde va a haber mucho interés por la situación de la sociedad. La sociedad humana en el siglo, sobre todo la sociedad europea, explotó en términos cuantitativos. La población, debido a ciertos inventos, a ciertas mejoras que empezaron a hacerse en las ciudades, en términos de higiene, en términos de canalización de aguas, una cantidad de factores, la sociedad empezó a tener una multiplicación importante. La industrialización también produjo un beneficio económico que redundó en aumento de la población. Eso llevó a que aumentase, por supuesto, la pobreza, aumentase una cantidad de fenómenos urbanos que antes no tenían tanto precedente. Entonces empezaron muchos pensadores y muchos artistas a reflejar lo que estaba sucediendo. Gran parte de las novelas de Charles Dickens en Inglaterra le muestran a usted justamente ese anverso de del desarrollo industrial. Usted empieza a ver la pobreza, los niños que trabajan día y noche. Cuando usted lee, por ejemplo, gente como Dickens, les decía, o cuando usted lee a Zola en Francia. Les estoy citando aquí a vuelo de pájaro. Cuando usted lee otra gente como Tolstoy, usted ve esa preocupación, esa inmanente preocupación por lo social. Y eso va a ser algo que va a tener a Van Gogh. Imagínense ustedes, ya él tenía la rama religiosa allí activada. Eso se va a emparentar entonces con ese desarrollo o ese deseo de querer ayudar a la sociedad de alguna manera. Entonces, por eso va a ser también Van Gogh en el siglo XX visto como un sujeto, ya que él pintaba campesinos y todo eso. Alguna izquierda alguna vez trató de decir, bueno, que era un pintor que tenía consustanciación con los campesinos, etcétera, etcétera. Eso se puede especular. Lo cierto es que él sí lo atormentaba la idea del artista y algún significado dentro de la sociedad. Eso también puede verse en las cartas. Creo que con esto he dicho todo. Voy a pasar entonces a ver cómo si el tiempo es suficientemente benévolo y para no cargarlos con demasiada palabrería, voy directamente entonces al prólogo de esta edición que estoy discutiendo. Repito, se consigue bastante económica. Este libro lo pude comprar yo. No es muy costoso a pesar de que tiene unas cuantas páginas. Las cartas a Theo de Vincent Van Gogh y la selección que la hace David García López. Voy a empezar entonces leyéndoles un pedacito del comienzo de todo esto, porque aquí el profesor García López nos sitúa en las coordenadas vitales rápidas que todos conocemos o que muchos conocemos sobre Vincent Van Gogh. Y dice así en la página 9. Vincent Van Gogh escribió la última carta a su hermano Theo el domingo 27 de julio de 1890. No la terminó, sino que la metió en su bolsillo, salió a los campos de trigo que rodeaban Auvers armado con un revólver y se disparó en el pecho. Que en la actualidad poseamos el extraordinario documento que forma la nutrida correspondencia de Van Gogh a su hermano Theo, se debe en buena medida a una especie de cruce de caminos en la desesperación de varios personajes. Vincent escribió asiduamente a su hermano desde 1872, cuando contaba 19 años, y sus cartas forman una suerte de diario, una manifestación del deseo imperioso de exteriorizar sus emociones, la angustia y los numerosos sinsabores que le acompañaron durante buena parte de su existencia. Eso es una cosa interesante porque, por supuesto, lo que vamos a ver en este texto en particular es una parte de la relación epistolar.
Entiéndase, las cartas de Vincent a Theo. No tenemos las cartas de Theo. Tenemos las menciones que hace Vincent cuando dice, oye, en tu carta del día tal me dijiste tal cosa, pero la carta en sí no la tenemos. De hecho, quien guarda el cuerpo, ese corpus de correspondencia, es Theo. Vincent va a ser muy desordenado y entre pasar por asilos y manicomios y tal, el sujeto no pudo mantener todas las cartas, que se quedaron algunas, sí quedaron, pero no todas las cartas que les había escrito también disciplinadamente su hermano Theo. Sigo leyendo entonces más sobre este prólogo que nos da el profesor García López. Dice lo siguiente en la página 10. A pesar de contar con otros corresponsales, familiares y amigos, la mayor parte de las cartas de Vincent fueron dirigidas a su hermano Theo. De ellas, en la actualidad se conservan 661. Fue en 1914 cuando Johanna van Gogh Bonger realizó la primera gran edición de las mismas en 2 volúmenes, con las cartas escritas en alemán y en francés, que pronto conocerían traducción a numerosas lenguas. Bueno, y Van Gogh pertenece ya un poco a los mitos urbanos. Está aquella famosa película de Kirk Douglas. Hay películas que se han hecho sobre el sujeto, exposiciones muchas. El museo, que les repito, está por internet y se pueden acceder todas esas cartas, pero están en inglés, las que yo he podido ver. De manera que usted puede darse cuenta que es además Van Gogh y su trabajo en esas grandes subastas que se hacen de arte multimillonario es siempre una de las cotas más altas que puede lograrse. No sé exactamente cuánto estará valorado, pero cada vez que sale una obra de Van Gogh, si es que logra salir a esos niveles, se está esperando un récord en la producción de dinero que se va a lograr por esa obra. Sigo adelante con más de lo que nos dice el profesor García López. Dice, yo les decía que a partir de 1880 el sujeto se dedica con fruición y con ahínco a la pintura. Todas estas económicamente, el hermano ahí pues tratando de ayudar para no solamente mantenerlo, sino mantener ese tren de producción de pintura, porque hay que ver lo que se gasta, y toda persona que haya tratado de pintar lo sabe, lo que se gasta en telas, lo que se gasta en óleos, lo que se gasta en acuarelas, en pinceles, en caballetes, todo lo que son esos artículos de trabajo cotidiano para un pintor. Dice aquí, en la página 16, a partir de 1885, Van Gogh irá produciendo pinturas que no considerará ya como simples ejercicios. Aquí los experimentos lumínicos de su admirado Rembrandt sirven para reivindicar el mundo de los trabajadores en un grotesco conjunto. No hay que olvidar que Van Gogh, que siempre fue un ávido lector, se sentía muy atraído en la nueva literatura francesa de los Goncourt, Maupassant o Zola, identificados con el realismo y sobre todo con el caso de este último, con la denuncia de las injusticias sociales. Entonces allí hablan un poco de el periplo donde él se la pasaba moviéndose de un lugar a otro, de un sujeto que hoy seguramente la psicología pudiera dar un diagnóstico mucho más exacto que lo que en ese momento se trabajaba como una especie de inestabilidad psíquica. Hoy seguramente se hablaría de un fenómeno de bipolaridad o un fenómeno de depresión clínica que la psiquiatría moderna o la psicología moderna sabrían trabajar mejor que lo que se podía hacer en esa época, que no era más que encerrar a las personas, ¿no? Y mantenerlas allí. El punto es que, dice acá, él va a París, estoy leyendo un pedacito, sigo adelante, quiero avanzar lo más posible porque no quiero abotagarlos con mucha prosa innecesaria. Fíjense, les decía, antes de 1880, el sujeto vive 37 años. Él muere en 1890, se dedica completamente a la pintura en 1880, pero les decía que parte prácticamente de cero. Y fíjense cuánto es esto cierto, que él antes dibujaba cositas, pero no las tomaba en serio ni él ni nadie. Aquí hay una carta cuando todavía él quería ser pastor protestante y estaba por allá metido en unos pueblitos con unos mineros, en donde él trataba de predicar, etc. Fíjense lo que dice. Esto es 1878, 2 años antes de la dedicación ya total a la pintura. Dice así, página 45. Estos últimos días he hecho un pequeño dibujo, una mañana de domingo, de Émile Breton, a pluma, a tinta y a lápiz. Qué hermosa era esta obra. ¿Ha hecho alguna cosa especial este año y ves tú muchas de sus obras? He escrito ayer y hoy una disertación sobre la parábola del grano de mostaza que me ha ocupado 27 páginas. Ojalá contenga algo bueno. Entonces fíjense, aquí él lo que hizo fue, de un cuadro de Émile Breton, él
copió unas cositas, como una especie de notita, y la hizo ahí con un dibujito, pero no lo toma. Lo que él está tomando en serio es la disertación de 27 páginas que se lanzó sobre la parábola del grano de mostaza. Si usted tiene fe como un granito de mostaza, podría decirle a la montaña que se mueva y todo aquello. Entonces, como ustedes ven allí, la desviación de intereses en la balanza está mucho más cargada en ese momento todavía a ser un pastor protestante, etcétera. No está todavía la pintura, como sí luego lo estará, en primer foco de su interés. Luego está hablando aquí más, fíjense, todavía estamos en 1878, sigo acá en la página 49. Dice: oportunamente he solicitado en Inglaterra un empleo de misionero entre los mineros de las minas del carbón. Rechazaron entonces mi solicitud diciéndome que tenía que tener al menos 25 años. La experiencia ha mostrado que los que trabajan en las tinieblas, en el corazón de la tierra, como los mineros en la mina de carbón, quedan fuertemente impresionados por la palabra del Evangelio y le prestan fe. Entonces ahí empieza a hablar, luego pasa a una región que se llama Borinage, que también es de carboneros, pero en el continente europeo, y en donde él va a estar un tiempo. Y dice lo siguiente, fíjense las observaciones psicológicas que él se permite, sigo en la página 49. El huyero es un tipo particular del Borinage. Para él no existe el día, y salvo el domingo, no disfruta mucho de los rayos del sol. Trabaja penosamente a la luz de una lámpara cuya claridad es pálida y descolorida en una galería estrecha, el cuerpo doblado en dos y a veces obligado a trepar. Trabaja para arrancar a las entrañas de la tierra esta sustancia mineral de la cual nosotros conocemos su gran utilidad. Trabaja, en fin, en medio de 1000 peligros que sin cesar se repiten. Entonces fíjense ustedes, ¿no? Ahí está haciendo todo ese análisis de lo que está hablando y al final dice lo siguiente: me agrada mucho dirigirme allí como misionero. El periodo de 3 meses previsto por los señores de Young y el pastor Pietersen llega a su fin. Entonces está hablando, todavía estaba, fíjense ustedes, estamos hablando 2 años antes de 1880, este sujeto no tiene la pintura y la disciplina pictórica como parte de su norte. Eso vendrá después. Bueno, sigue hablando varias cosas sobre la relación del Borinage, muchas más cosas que tienen que ver con la parte de la difusión del evangelio, pero sin embargo, y aquí el lector avesado empieza a ver atisbos de ese ojo pictórico que él ya no puede retener, se lo va llevando, se va llevando a ese aspirante a pastor de evangelio, se lo está llevando el pintor que está luchando por nacer. Y fíjense que en una de las cartas, esto está fechado el 26 de diciembre de 1878, él empieza hablando sobre el Borinage, que es esa región carbonera, y dice varias cosas. Y entonces, fíjense esta reflexión que pone aquí. En estos últimos días, en especial, era curioso ver por la tarde sobre la nieve blanca, a la hora del crepúsculo, a los obreros de las minas que volvían a sus casas. Sus casas son generalmente pequeñas. Puede decirse más bien que son chozas a lo largo de los caminos profundos y en los bosques sobre las laderas de las colinas. Aquí y allá se ven aún techos cubiertos de musgo y por las noches las ventanas de pequeños vidrios arrojan una claridad amable. Entonces, ahí empieza uno a darse cuenta, y les cité un pedacito arbitrariamente, pero hay más, donde empieza a darse cuenta que ese ojo, esa capacidad de relacionar. Hay personas, por supuesto, y usted lo sabe seguramente, hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas, más olfativas. En el caso de Van Gogh es un sujeto imperiosamente visual y eso se va notando cada vez más, cada vez más. Entonces, ya en 1879, muy interesante, todavía está tratando de trabajar con los mineros, tratando de predicar. Y sin embargo ya empiezan sus reflexiones. Es un lector ávido, ha leído mucho y ha leído con profundidad y con análisis. Y dice esto en 1879, página 55. No conozco mejor definición de la palabra arte que esta. El arte es el hombre agregado a la naturaleza. La naturaleza, la realidad, la verdad, pero con un significado, con una concepción, con un carácter que el artista hace resaltar y a los cuales da expresión, que redime, que desenreda, libera, ilumina. Entonces ya puede usted darse cuenta, repito, y así lo veo yo un poco, quizás no quisiera yo influenciar a nadie, pero empieza uno a darse como cuenta de una especie de parto en el alma de este sujeto por un pintor que está luchando por nacer y que va a salir desbocado en esos últimos 10 años de vida, en particular sobre todo en los últimos 2 o 3, pero con mucha intensidad. Sigo acá, bueno, hay una parte, fíjense, les decía sobre
sus lecturas. Él habla mucho en muchas partes de sus lecturas. Y si usted se mete en la página del museo, ellos han agrupado todas las citas de obras que hace y es realmente impresionante. En 37 años de vida, todo lo que se leyó de este hombre. Aquí en la página 58 dice: he estudiado más o menos seriamente los libros a mi alcance, como la Biblia y la Revolución Francesa de Michelet, y el invierno pasado, Shakespeare, y un poco de Víctor Hugo y Dickens y Beecher Stowe. Beecher Stowe es la autora de La cabaña del tío Tom, por cierto, para que sepa usted, norteamericanos, ¿no? Y últimamente Esquilo y después algunos otros menos clásicos, varios grandes pequeños maestros. Entonces ya se da cuenta usted cómo el sujeto estaba muy imbuido en la literatura francesa. De hecho, sus cartas, y eso es otro punto importante, la mayor parte de las cartas, las que son con su hermano, por supuesto, van en holandés, pero hay epístolas en inglés, hay epístolas muchas en francés. Entonces el sujeto se manejaba, y esto es muy propio de los holandeses en general, ya que muy poca gente se aventura a aprender el holandés. A pesar de que el idioma tiene su encanto, los holandeses, sin esperar a que la gente cruce el puente hacia su idioma, ellos son políglotas de mucha naturaleza. Entonces, quien ha tenido la oportunidad de ir a Holanda sabe que los holandeses hablan con fluidez el español, hablan con fluidez el inglés, el francés, porque son por naturaleza, además que es una nación que se ha fundado en base al comercio, entonces tienen pues esa capacidad. Y no era menos en el caso de Van Gogh. Sigo adelante. Estoy acá en la página, aquí estamos ya en 1881, ya este es el sujeto empezando a pintar. Ahora fíjense, imagínense usted que usted decidiese dejar todo y ponerse a pintar. Lo primero que tiene que hacer es lo que llaman los dibujantes, sacar mano. Pues usted tiene que educar la mano para que logre ser el vínculo entre aquello que usted está pensando y lo que usted desea reflejar. Todo aquello, ¿no? Entonces, vea usted cómo este hombre enfrenta esto. Estamos hablando del 1 de noviembre de 1881. He dibujado estos últimos días una cosa que me ha costado mucho trabajo, pero estoy contento de haberla hecho. He dibujado especialmente un esqueleto a la pluma y de una dimensión grande en 5 hojas de papel Ingres. Una hoja, la cabeza, esqueleto y músculos. Una hoja, tronco y esqueleto. Una hoja, palma de la mano, esqueleto y músculos. Una hoja, dorso de la mano, esqueleto y músculos. Una hoja, pelvis y piernas, esqueleto. Ahí se da cuenta usted de una cosa que se suele obviar cuando usted visita un museo, que usted ve un gran pintor ya logrado. Cuando vemos, por ejemplo, por citarle a muy conocidos, Picasso o Dalí, que para a mi muy modesto juicio son de los más grandes dibujantes. La gente suele ver esos cuadros terminados, pero si usted se pone a ver la cantidad de dibujo que esa gente tenía y la capacidad o la mano de dibujo que lograron tener esos sujetos, es una cosa abismal, porque eso no es más que darle y darle. Hay una parte allí que, si bien es cierto que hay el talento, podríamos citar a Edison en cuanto a que, bueno, sí, talento es 99%, como es 1% de inspiración y 99% de sudoración. Usted tiene que ponerse a educar esa anatomía para que logre reflejar lo que su espíritu o lo que su inspiración le pueda dictar. Y en eso estaba Van Gogh cuando les digo estas cosas. Y empieza por trabajos anatómicos, como los hemos visto en los grandes, en Leonardo da Vinci, en Miguel Ángel. Son sujetos que son anatomistas puros y logran reflejar cosas que hasta hoy en día los asombran a todos. Así estaba Van Gogh, empezando desde cero y prácticamente sin maestro. Estoy en la página 112. Dice así: el sábado por la tarde he atacado a un tema con el cual había soñado a menudo. En una vista sobre los verdes prados con sus parvas de heno. Están atravesados por un camino color ceniza que corre a lo largo de un arroyo y en el horizonte, en medio del cuadro, el sol se pone con un rojo de fuego. Me es imposible dibujar el efecto precipitadamente, pero he aquí la composición. Entonces ya usted puede ver, fíjense, en ese momento estamos hablando de 1883. Él ya tiene la idea y está empezando a trabajar los materiales. Todavía no se familiariza con la producción de colores, que también los grandes coloristas son grandes mezcladores y saben de sustancias y formas de lograr esas reflexiones que quieren proponerse. Pero él está empezando y fíjate, todavía no me sale. Y le dice a su hermano, estoy tratando, pero no me sale ese color que quiero lograr allí. No lo he podido lograr. Muy interesante, por eso la parte fraterna, la parte de desarrollo personal y la parte de la candidez del sujeto, hablando sobre cómo es que él se está enfrentando a este aprendizaje. Dice acá, hay una parte, bueno, por supuesto toda la decadencia psíquica del sujeto va en paralelo a lo que estamos viendo. El sujeto se alimentaba muy mal, había partes en que no tenía para comer y lo que hacía era tomar prácticamente alcohol y café y a veces ni siquiera comía nada. Y dice aquí en la página 114, fíjate, es parte de una carta y dice así: no he podido contenerme, literalmente.
No he podido abstraerme ni cesar de trabajar. Quería simplemente decirte esto, que siento que hay cosas en el color que surgen en mí mientras pinto y que no poseía antes. Cosas grandes e intensas. Fíjense cómo él se va descubriendo. Esto es un parto personal. Hay en la pintura algo de infinito. No puedo explicártelo así sin más, pero es algo admirable para la expresión de una atmósfera. Hay en los colores muchas cosas ocultas de armonía y de contraste que colaboran solas y de las cuales no se puede sacar partido sin esto. Eso estamos hablando en la página 114. Ya se puede usted dar cuenta de esas reflexiones, de lo que él está sintiendo. Y fíjense que para cualquier, incluso cualquier neófito, cualquier persona aficionada a la pintura, una de las cosas que destaca Van Gogh es esa coloratura, sobre todo sus campos de trigo. Quien ha tenido la oportunidad de ver un campo de trigo real y un campo de trigo de Van Gogh se da cuenta de la capacidad para reflejar algo de una manera tan impresionante como lo logra él. Eso es impredecible. Y también esos cielos estrellados tan particulares que usted dice, bueno, pero ningún cielo es así. Pero todo cielo también se parece a eso. Entonces, ahí está esa magia, ¿no?, del lenguaje pictórico. Digo más, y aquí está el sujeto, repetimos, ya estamos todavía en 1883. Fíjense estas disquisiciones que él comparte con Theo. A todas estas hay resonancia en Theo porque Theo también, como les decía, era marchante de arte. Es decir, es un sujeto que tenía contacto con diversos pintores, con diversos productores de escultura, de todo tipo de arte plástico. Entonces, le estaba hablando a alguien que tenía una educación visual importante y que entendía mucho de lo que se le está diciendo. En la página 128 dice así: ¿qué es dibujar? ¿Cómo se llega? Es la acción de abrirse paso a través de una pared de hierro invisible que parece encontrarse entre lo que se siente y lo que se puede. ¿Cómo se debe atravesar esa pared? Porque no sirve de nada golpear fuerte, sino que se debe minar esa pared y atravesarla con la lima y, a mi modo de ver, despacio y con paciencia. Y verás cómo se puede volver asiduo este trabajo sin dejarse a distraer, a menos que uno no reflexione y no regule su vida de acuerdo a sus principios. Hay tantas cosas artísticas como de las otras. Entonces, fíjense, ahí está él discurriendo sobre ello. Les decía, toda aquella paciencia que falló en el estudio del griego, porque el sujeto no tenía el talento filológico necesario, que otra persona hubiera podido tener y se hubiese empezado a afianzar directamente allí, si ese hubiese sido la marca. No, este sujeto encontró en la pintura y en esa producción visual justamente ese anclaje necesario. Y ahí estaba afanado. Fíjense que dice, no puedo parar, tengo que seguir y seguir y seguir. Y entonces la persistencia no era un acto de voluntad, era un acto simplemente propio de su naturaleza. Es muy interesante poderlo ver así y, repito, con la candidez con que él refleja esos estados de ánimo. Acá, esta parte, estoy en el año, si todavía seguimos hacia finales del 83, esta parte me gustó mucho, sobre todo porque yo las llamé postales visuales. Es que me parece que el sujeto ya aquí está absolutamente desatado como un visionario. Visionario no porque ve el futuro, sino porque ve todo y trata de entender y absorber todo. Es una especie de omnívoro visual y trata de ponerlo en palabras lo mejor que puede en estas cartas a su hermano. Y dice así lo siguiente. Fíjense ustedes, repito, la visualidad de esto que él está escribiendo en una carta. Dice, está metido en un sitio y dice, aquí las habitaciones son muy grandes entre las encinas de un bronce soberbio. En el musgo, tonos de un verde oro, sobre el suelo de un lila grisáceo oscuro tirando al rojo, el azul o el amarillo, tonos de una pureza inefable en el verde de los pequeños campos de trigo, tonos negros sobre los troncos húmedos contrastando con la lluvia de oro de las hojas del otoño, retorcidas y agostadas, que como pelucas deshechas sobre las cuales se hubiera soplado, colgaban de las ramas de los álamos, de los abedules, de los tilos, de los manzanos, apenas adheridas y dejando pasar igual la luz del cielo. Un cielo sin ninguna mancha, no blanco, sino de un lila que desafía el análisis. Un blanco en el cual se ve correr el rojo, el azul, el amarillo. Un cielo que refleja todo y que se siente por todas partes encima de uno, que es vaporoso y concuerda con la ligera bruma de abajo. Eso es excelente, eso es exquisito. Fíjense ustedes, y si usted lee algo así y puede ver la obra de este sujeto, se da cuenta de la paridad de sensaciones que se están manejando acá, que son de primer nivel. Y repito, este es el Van Gogh. Acá no estamos nosotros siendo críticos de arte, ni mucho menos, que no pretendemos serlo, sino
procurando explicar el nacimiento de ese sujeto que se encontró a sí mismo y que todos reconocemos como un genio, pero que hubiera podido no serlo si ese parto no se da. Entonces él está generando todo eso, en parte involuntaria y en parte voluntariamente, todo el fenómeno que se está dando. Ya para cerrar, porque el tiempo está un poquito contra nosotros, voy hacia la parte final. Dice acá, bueno, está hablando de los pintores, su relación con Gauguin, que él la escribe con su hermano. Nuevamente, acá me parece muy interesante la visualidad. Estamos ya en el año 1889. Este es un Van Gogh ya con problemas psíquicos declarados, pero a la vez una claridad en lo que está proponiendo bastante importante. Y dice así: te escribo, estoy en la página 291, te escribo desde Saint-Maurice, a orillas del Mediterráneo. En fin, el Mediterráneo tiene un color como las caballas de mar, es decir, cambiante. No se sabe nunca si es verde o violeta, ni se sabe nunca si es azul, porque el segundo siguiente, el reflejo cambiante ha tomado un tinte rosa o gris. Me he pasado una noche a orillas del mar por la playa desierta. No era alegre, pero tampoco triste, era bello. El cielo de un azul profundo estaba manchado de nubes de un azul más profundo que el azul fundamental de un cobalto intenso, y de otras de un azul más claro como la blancura azulada de las vías lácteas. En el fondo azul las estrellas centellaban claras, verdosas, amarillas, blancas, rosas, más claras, más bien diamantinas como piedras preciosas, que para nosotros, aún en París, sería el caso decir ópalos, esmeraldas, lapislázuli, rubíes, zafiros. El mar, de un ultramarino muy profundo. La playa me ha parecido de un tono violáceo y un rojo pálido con sus matorrales sobre la duna. Fíjense ustedes, ¿no? Todo ello montecillos de azul de Prusia. Eso es nuevamente una absoluta percepción visual de lo que se está dando. No hay todo efecto auditivo, olfativo pasa a un segundo plano. La visualidad del sujeto está muy marcada. Ya por eso estoy prácticamente sobre el final. Les leo un pedacito de esa carta última que se encontró en su cuerpo cuando el sujeto decidió finalizar con su vida, atormentado por los demonios de esos problemas psíquicos que lo perseguían. Y dice lo siguiente, fíjense ustedes, y es todavía parte de su reflexión. En la página 480 y dice: pues bien, la verdad es que solo podemos hacer que sean nuestros cuadros los que hablen. Pero sin embargo, mi querido hermano, añado que siempre te he dicho, y te vuelvo a decir todavía otra vez con toda la gravedad que pueden dar los esfuerzos del pensamiento asiduamente fijo para tratar de hacer tanto bien como se pueda. Te vuelvo a decir que aún yo consideraré siempre que tú eres algo más que un simple marchante de Corot, que por mediación mía tú tienes parte en la producción misma de ciertas telas que aún en el desastre guardan su calma. Bellísimas palabras para despedirse de ese hermano que lo socorrió hacia el final de la vida y que muere él por la infección de la herida que se había causado 3 días después. Y el sujeto, Teodoro, no pudo vivir mucho más tiempo. A los 6 meses falleció. Y la tumba de ambos está puesta una al lado de la otra, como lo ponen estas cartas. Y lo decía la canción que se ha dedicado en inglés a Van Gogh, que decía: quizás el mundo no fue hecho para gente tan hermosa como tú. Es un personaje realmente importante. Si usted puede acceder a este libro, trate de leer las cartas. Están en internet. Esta es una buena compilación. No sé si se puede ver allí un poquito con la luz. En las cartas a Theo de Vincent Van Gogh. Les agradezco muchísimo su audiencia. Como siempre desde acá, si esto le interesa, márquelo con la campanita. Vendremos con más videos, más reseñas de libros en la medida de lo posible. Siempre desde acá es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.